Muy buenas, mi nombre es Elkin Salazar, estudiante de Psicología Organizacional de la Universidad UTEL México, y para esta semana número 4 me corresponde presentar al profesor Luis Fujatovich con la segunda actividad con el asesor académico virtual de nuestra universidad. Y el enfoque que nosotros vamos a dar aquí es investigar y cómo se producen los métodos de investigación en ciencias sociales, en este caso en psicología organizacional. Debemos tener en cuenta que los métodos de investigación que se utilizan, estas técnicas son cuantitativas y cualitativas y son fundamentales para explicar un fenómeno dentro de las ciencias sociales, en este caso, como ya lo habíamos dicho, de psicología organizacional. Es necesario establecer por qué estos enfoques son importantes para hacer los análisis en las técnicas y establecer entonces posibles soluciones que existen en ellas. En ellas tenemos las técnicas cuantitativas que se enfocan en la recopilación y análisis de datos numéricos y estadísticos, permitiendo así identificar patrones en grandes conjuntos de datos, lo que pueden ayudar a explicar fenómenos sociales de manera más objetiva. Y estas se realizan con encuestas, análisis estadísticos y modelos econométricos. Tenemos en las cualitativas, que es una técnica también de recopilación y análisis de datos, pero no numéricos, sino que son contextos, imágenes y observaciones. Y estas permiten entender la complejidad y el contexto de los fenómenos sociales. Allí podemos utilizar entrevistas en profundidad, grupos focales o focus group y análisis de contenido. En la estructuración del proyecto de investigación que se nos está pidiendo, entonces, se combinan las dos técnicas, tanto la cuantitativa como la cualitativa, y en estos métodos de identificación podemos entonces primero identificar el problema, cuál es el fenómeno social que vamos a investigar, cuáles son los factores que influyen, el estado en cuestión, vamos a sacar una hipótesis en la cual nosotros vamos a suponer la investigación. Ejemplo, los jóvenes que tienen un mayor nivel de educación y están más conectados a través de las redes sociales, podría ser uno, aunque en este caso se nos ha pedido sobre el bullying. Tenemos el tipo de investigación, qué tipo de investigación vamos a realizar, una investigación que tenga técnicas cualitativas, cuantitativas sería entonces una encuesta y las cualitativas podría ser una entrevista en profundidad. En el diseño de la investigación nosotros entonces tenemos los instrumentos de recopilación de información, que son encuestas en líneas. Tenemos una entrevista en profundidad con jóvenes que participan en actividades políticas, puede ser algo. Tenemos unas técnicas para análisis de datos. También allí podemos entonces tener datos estadísticos y a la final con esto vamos a poder identificar temas y patrones de datos cualitativos, y podemos identificar también datos con los análisis estadísticos, datos cuantitativos. La muestra que se nos pide, entonces podemos coger una muestra de la población, por ejemplo, vamos a coger un tipo, acá lo señalo, de 100 personas, vamos a coger, por ejemplo, de 18 a 25 años, vamos a tener un procedimiento. En las conclusiones nosotros podemos definir que la combinación de técnicas cuantitativas y cualitativas permiten obtener una visión un poco más compleja y detallada de los fenómenos sociales al estructurar un proyecto de investigación de tal manera que sea clara, rigurosa y que se pueden obtener resultados más precisos y relevantes para la comprensión de los fenómenos sociales o de acuerdo al entorno y contorno en el cual se desenvuelve dicha investigación. Yo qué digo coger en la situación práctica, aunque yo en este momento, yo primero trabajé en el Colegio Apeirón, pero ahorita estoy cuidando pacientes, pero entonces como el trabajo nos los pedía con el acoso escolar, entonces lo cogí sobre el Colegio Apeirón de la ciudad de Río Negro. Es un colegio que puse nombre ficticio para guardar pues también mm, como los parámetros de respeto y de confidencialidad de este colegio. Vamos a sacar un objetivo general, es identificar las causas del acoso escolar, o sea, el bullying y sus consecuencias en los estudiantes del grado de sexto a 11, o sea, del bachillerato académico, para proponer estrategias preventivas desde la pedagogía, perdón, desde la psicología organizacional que promuevan un entorno escolar saludable. Vamos a tener unas variables de estudio, vamos a tenerlas independientes, allí vamos a ver lo que son las causas o factores relacionados con el bullying, factores individuales, familiares, escolares y sociales, por qué aparecen esos acosos escolares. Hay que tener en cuenta que cada acoso escolar es muy diferente en cada estudiante. Vamos a tener unas variables dependientes, las consecuencias del bullying, vamos a tener las manifestaciones, tanto emocionales, cognitivas,
y a su vez sociales y académicas, la repercusión a nivel académico en estudiantes víctimas del acoso. Vamos a tener una pregunta de investigación. Aquí la sacamos y entonces dijimos cuáles son los factores que inciden en la aparición del acoso escolar y consecuencias que generan los estudiantes del bachillerato del Colegio Apeirón de la ciudad de Río Negro, Antioquia, Colombia. Hemos sacado una hipótesis que los estudiantes están expuestos a factores de disfuncionalidad familiar, bajo apoyo escolar y presión de pares que presentan mayor probabilidad en involucrarse en situaciones de acoso escolar, lo que impacta negativamente en su bienestar emocional, rendimiento académico y relaciones interpersonales. Vamos a tener en el enfoque de estudio, va a ser mixto, con énfasis cuantitativo. Se utilizarán encuestas estructuradas para recopilar datos y eventualmente entrevistas, y el focus group o grupos focales para profundizar en los significados de experiencias. Vamos a tener unas escalas de medición, vamos a tener unas variables, unas subcategorías, una escala de medición, vamos a tener unas independientes en el tipo de entorno familiar, presencia de normas, percepción del clima escolar y presión del grupo. Vamos a tener un estado nominal ordinal dependiente de consecuencias como la ansiedad, la autoestima, el rendimiento académico y las relaciones interpersonales. Implicaciones en la psicología organizacional. Con esto vamos a aplicar herramientas diagnósticas preventivas para este clima organizacional. Vamos a diseñar intervenciones psicoeducativas y vamos a involucrar a la familia, tanto su entorno y su contorno social. Fortalecer el rol del psicólogo organizacional en la promoción del bienestar y la convivencia de las instituciones educativas. Brindar estrategias a los directivos y docentes para el manejo organizacional del conflicto y el liderazgo positivo en cada uno de los estudiantes. Vamos a tener un validez de constructo, vamos a utilizar de pronto la herramienta de Always, que es una herramienta ampliamente utilizada para medir la prevalencia en los acosos escolares. Vamos a tener una confiabilidad y, en conclusión, la justificación académica, que podemos decir que este ejercicio nos contribuye al desarrollo de competencias investigativas en los estudiantes para fomentar el trabajo en equipo, al realizar un seguimiento continuo en las problemáticas particulares de cada estudiante. Espero que este trabajo sea de gran aporte para nuestra carrera. Les deseo un feliz día.